Si usted está afectado por el malestar de la chikungunya, tome Amerin. Amerin es el mejor acetaminofén del mercado, un producto de Laboratorios Amerifarma. Y para complementar este tratamiento, llame al 809-682-9055. 809-682-9055 y el doctor Aristi Rodríguez le va a decir a usted qué debe tomar, además de Amerin, que es acetaminofén, el mejor del mercado, un producto de Amerifarma, para resolver ese malestar que le produjo la chikungunya. Pues bien, vamos a continuar. Entonces, después de haber introducido lo que es este trabajo extraordinario que hizo el equipo del Banco Central, y lo vamos a hacer primero viendo algunos cambios que se pueden identificar con estas nuevas cuentas nacionales, ahora basadas en un año de referencia 2007 y también con metodologías muy sofisticadas. Yo tengo acá, no se va a ver bien, pero lo voy simplemente a ir comentando, lo que es en el año, estas son las ponderaciones, utilizando los datos basados en un año de referencia 1991 y un año de referencia 2007. Esto sería las ponderaciones que tiene en el total del Producto Interno Bruto cada una de las actividades para el año 2007. Y fíjense que hay, es probable que no lo vean, pero se lo voy a comentar, hay sectores que redujeron su participación. El agropecuario, por ejemplo, con el año de referencia 1991 tenía un peso o ponderación de 12.4%. Utilizando la referencia del 2007, esa ponderación bajó a 6.5, es decir, pasó de 12.4 a 6.5%. Sin embargo, hay otros sectores que mejoraron significativamente su participación, como fue el caso de hoteles, bares y restaurantes, que pasó de 4.7 a 8%. Hay otros que disminuyeron, al igual que agropecuaria, como es el caso de manufactura, que pasó de 21.8 a 12.3. ¿Qué significa eso? Miren, eso significa que en realidad lo que se pensaba que tenía más peso en la economía dominicana no lo tenía, era un peso menor, y algunos tenían un mayor peso. En general, ¿cuáles ahora tienen mayor peso? El sector construcción tiene un mayor peso, el sector finanzas tiene un mayor peso, el sector turismo tiene un mayor peso, sectores que tienen menor peso, el sector agropecuario tiene menor peso, el sector manufactura tiene menor peso. Cuando uno entonces reajusta lo que son los pesos, las ponderaciones de cada una de las actividades en lo que es la totalidad del PIB y aplica entonces y hace el cálculo de cuál es la variación que se registra en cada una de esas actividades y pondera cada una de esas actividades por ese peso que tiene el PIB y calcula entonces lo que es el aporte que hace cada uno y recalcula lo que es el crecimiento de la economía, se tienen estos números y esto sí vale la pena verlo en detalle. Miren, en la columna que dice PIB real, referencia a 1991, eso es con las cuentas nacionales que teníamos hasta el día de ayer. En el año 2008, de acuerdo a esas cuentas, la economía creció 5.3%. Sin embargo, utilizando las nuevas cuentas nacionales, ese crecimiento que fue 5.3 en el año 2008, en realidad fue 3.1. Es decir, que hay una diferencia de menos 2.2 puntos porcentuales. Es decir, que en realidad el año 2008 fue peor de lo que se dijo en ese momento. En el año 2009, ahí se creció, de acuerdo a las viejas cuentas nacionales, con el año de referencia, 1991, 3.5%. Sin embargo, utilizando las nuevas cuentas nacionales, el año 2009, lo que se creció fue 0.9%. En el año 2010, el crecimiento que se registró fue 7.8% de acuerdo a las cuentas viejas. Sin embargo, con las cuentas nuevas, en realidad, en el año 2010 se creció más de lo que se dijo. Se creció 8.3%. Imagínense ustedes, 8.3%. Recuerden que ese año 2010
fue el año de los grandes desembolsos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos internacionales que favorecieron la expansión económica de la República Dominicana porque le permitió al gobierno utilizar esos recursos para expandir el gasto público, ya sea el gasto corriente, ya sea el gasto de inversión. De tal manera que lo que vemos es que ese año, que efectivamente creció mucho, 2010, de acuerdo a las estadísticas viejas, era 7.8, ahora con la estadística 9, 8.3. O sea que creció definitivamente bastante. En el año 2011 ya comenzamos a ver que se agota lo que fue ese empuje que se le dio a la economía proveniente de digamos, desembolso masivo de recursos por parte de los organismos internacionales. Y en el año 2011, de acuerdo a las estadísticas basadas en el sistema de cuentas nacionales viejo, es decir, basado en un año de referencia a 1991, 2011 crecimiento 4.5. En el año ya 2011, pero con referencia al año 2007, el crecimiento fue únicamente 2.9. Es decir, que la desaceleración fue todavía más acentuada. Del 2010 al 2011 hubo un agotamiento rápido, agotamiento muy, pero muy rápido de lo que fue ese ritmo de crecimiento. En el año 2012, que se dijo que se había crecido 3.9, la realidad fue que no se creció 3.9. Lo que se creció fue 2.7, es decir, que la desaceleración continuó y se hizo todavía más acentuada. Es decir, que pasó de 8.3 a 2.9 a 2.7. No pasó, como se había dicho, de 7.8, 4.5 y 3.9. No. O sea que no era 3.9, era 2.7. Ahora, en el año 2013 se dijo que la economía mejoró del 3.9 al 4.1. Sin embargo, utilizando las nuevas estadísticas, utilizando el año de referencia 2007, vemos que del 2012 en realidad pasó al año 2013 de 2.7 a 4.6. Es decir, que antes se decía que el año 2013 se había crecido 4.1%. La realidad es que se creció 4.6%, es decir, 0.5 puntos porcentuales adicionales. Ahora bien, si nos vamos ahora al 2014, enero-marzo de 2014 se publicó, utilizando las cuentas anteriores, que el crecimiento había sido 5.5%, el primer trimestre del año 2014 contra el primer trimestre del año 2013. Pues bien, utilizando ahora las nuevas estadísticas, ¿qué dicen los números? Que el primer trimestre del año 2014 se creció 7.7%, 7.7%, no 5.5%, 7.7%. Y abril-junio, el segundo trimestre del año, se había dicho que había crecido 4.9%, es decir que ahí estaba todavía por encima del 4.8, que es el promedio del periodo 2008-2013, 4.9. Sin embargo, no fue ese el número correcto. El número correcto es 6.7%, es decir, que en el primer trimestre se creció 2.2 adicionales y en el segundo trimestre se creció 1.8% adicionales o puntos porcentuales adicionales. Ahora, si tomamos enero-junio, ¿cuánto fue el crecimiento enero-junio de acuerdo a las estadísticas anteriores o las estadísticas basadas en un año de referencia de 1991? 5.2%. En el año ya 2014, enero-junio, utilizando el año de referencia 2007, ¿cuál fue el verdadero nivel de crecimiento o ritmo de crecimiento? 7.2. Es decir, que este año se está creciendo 2 puntos porcentuales por encima de lo que se había señalado que se estaba creciendo, que ya era bastante, 5.2. Ahora es 7.2%. ¿Qué significa eso? Que ahora para usted, digamos, comparar si sus negocios le está yendo bien o no, desde el punto de vista real, es decir, controlando por variaciones de precio que usted puede llegar, usted tiene que verificar si las ventas de su negocio se están incrementando, ya no de acuerdo a lo que es el crecimiento del 5.2%, sino 7.2%. Claro, una cosa son ventas y otra cosa es valor agregado. Esto lo que mide es valor agregado. ¿Qué es valor agregado? El valor agregado es las ventas menos los costos intermedios que hay, y eso va a dar una remuneración de la mano de obra y una remuneración de
el capital, a grosso modo, y hay una parte que es los impuestos. Entonces, ese valor agregado a precio de mercado, es lo que está creciendo 7.2. Claro, nosotros lo que hacemos es simplemente la relación que si usted ve que el valor agregado de la economía está creciendo 7.2, usted por lo menos sus ventas deberían estar creciendo también 7.2, sus ventas no en valor, sino en volumen, 7.2, para que por lo menos usted tenga una participación similar y que mantenga, digamos, su participación en términos individuales, en términos de su empresa, su participación en lo que es el tamaño de la economía. Si crece al mismo ritmo, mantiene su participación. Si crece a un menor ritmo, disminuye su participación. Si crece a un mayor ritmo que el resto de la economía, aumenta su participación. Simplemente una pincelada, se la estoy dando, de cómo esto se puede utilizar para usted ver cómo le está yendo en su negocio. Vámonos a la pausa.